Invito a quedarse en la pantalla de Canal 7, viene otra emisión de estos 5 programas históricos. Una nueva esperanza y ojalá, seguramente lo pensamos todos y usted también, que es el apostador, que pueda llegar a repetir. Años, 24 de marzo, la importancia de tener memoria, Banco Ciudad. OSECAC y la obra social de los empleados de comercio. Cada vez que necesites un préstamo, vas a encontrar a otro argentino que te va a decir: nosotros te vamos a dar una mano, porque el Banco Nación somos todos. Bienvenidos, muy buenas noches. Seguimos compartiendo este ciclo especial dedicado a los 30 años del golpe de 1976 y las implicancias que tuvo en el desarrollo de la sociedad argentina. Vamos a hablar hoy de la Iglesia y la justicia, dos instituciones importantes. ¿Hasta dónde fueron cómplices? ¿Hasta dónde dieron sus convicciones en ese momento? ¿Quiénes lucharon por revelar la verdad? ¿Quiénes la ocultaron? Es decir, la Iglesia de los delatores y la Iglesia de los mártires. La justicia de los jueces que denegaban los habeas corpus y de los abogados que desaparecieron por presentarlos. Los hechos y sus protagonistas. La dictadura cambió la integración de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales superiores de todas las provincias. También designó un nuevo Procurador General de la Nación y puso en disponibilidad a la totalidad de los jueces. Pero, a diferencia del Ejecutivo, que fue intervenido en todos sus niveles, y del Legislativo, que fue disuelto, el Poder Judicial siguió funcionando sin cambios profundos. Todos los jueces y secretarios judiciales, en el momento de su designación o confirmación en el cargo, se vieron obligados a jurar fidelidad a los estatutos del proceso de reorganización nacional. Yo diría que el poder judicial de la dictadura fue un obsecuente servidor del proceso. El Poder Judicial, en la época previa a la ruptura del orden institucional con el golpe de Estado, se había mantenido adicto y fiel al gobierno. Es decir, que en la época de la AAA se presentaban recursos de habeas, se peticionaban sobre determinados detenidos, etcétera, etcétera, y eran sistemáticamente rechazados ya en esa época. La dictadura continúa con los mismos jueces, la dictadura no remueve jueces. Algunos jueces renuncian, como también renunciaron profesores de las facultades, etcétera, etcétera, pero las facultades fueron intervenidas, el Poder Judicial no fue intervenido por la dictadura, porque no necesitaba hacerlo, era un Poder Judicial conservador. Especialmente los penales juzgados federales, que eran los que tenían competencia en materia de hechos políticos, ¿no? Ante los cuales, si bien teóricamente se podía oponer un habeas corpus frente a cualquier tribunal, se elegían los tribunales penales, pero era lo más lógico para pedir explicaciones. ¿Y qué respondían cuando...? Bueno, respondían que no tenían nada, que no sabían nada, que no había pedido de captura, que no estaban detenidos, ninguna repartición, cosas por el estilo. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, asegura que hubo jueces cómplices del robo de bebés, ya que entregaron en adopción a hijos de desaparecidos, aunque existían evidencias del cambio de identidad. Los jueces de la dictadura eran totalmente, digamos, metidos en las consignas de la dictadura, salvo alguno, y ese no duraba.
el juez que trabajaba era ascendido a lo mejor como un premio que en realidad era un castigo. Eso, la lucha con la justicia en aquella época era terrible. Primero que no existía ninguna garantía. Nosotros tenemos constancias, nombres y hemos hecho denuncias de jueces que teniendo todas las evidencias de que estábamos buscando este chiquito, lo daban en adopción, lo borraban, lo entregaban. Los tenían en esas casas de contención grupales donde con otro nombre encontrábamos un chiquito aparentemente detrás de unas rejas simbólicas porque era de una casa, pero era una prisión para ese chico. No, la justicia ha sido cómplice, muy cómplice. Ha hecho actos que realmente a algunos les costó su carrera y otros se mimetizaron, porque esa es una condición a veces, y continuaron con la misma filosofía pero ya en etapas constitucionales. Así que la justicia entonces, salvo excepciones y que les costaba, a veces más que el puesto, los jueces estaban formados corporativamente, siguen siendo una corporación, pero en ese caso eran serviles de una dictadura. En la mayoría de los casos, los recursos de habeas corpus no conducían a nada. La persona desaparecida seguía sin aparecer. Pero alguna que otra vez se filtró en los expedientes información valiosa para los familiares. Octavio Carcen, abogado defensor de presos políticos, relata el caso en que quedó documentada una muerte en un supuesto intento de fuga. A veces surgían datos o rastros por errores que cometían los propios militares o por otras averiguaciones que hacían los familiares. Por ejemplo, yo me acuerdo de uno, un caso de Servino. El Servino era una señora que tenía un hijo desaparecido y otro que estaba presa. Por el hijo desaparecido presentó un habeas corpus y nos contestaron lo de siempre, que no había nada sobre él, no había ninguna información, le contestaron al juzgado y el juzgado nos contestaba a nosotros y paraba ahí todo. Pero al tiempo le llegó una nota a la Policía Federal reclamando por unos daños supuestamente cometidos por el hijo contra un patrullero en una fecha posterior a la de la desaparición. Entonces los padres fueron a averiguar y ahí le dijeron que lo llevaban detenido en un patrullero, que cuando un grupo de montoneros habría interceptado el patrullero y que él se habría fugado y que en el tiroteo se había averiado el vehículo. Pero todo eso muy posterior a la fecha de desaparición, ¿no? Daniel Rafecas, actual juez federal por concurso, tiene a su cargo la causa sobre violaciones a los derechos humanos en el área del primer cuerpo de ejército. Rafecas dice que no todos los magistrados tuvieron un comportamiento cuestionable. El proceso, la dictadura se encargó de retirar algunos magistrados y de designar magistrados absolutamente afines, pero obviamente hubo algunos jueces federales de aquel entonces que tramitaron hasta donde pudieron los habeas corpus y realmente tenían todos los canales de información absolutamente cancelados. Hubo algún juez federal incluso que llegó a presentarse en la ESMA y se entrevistó con alguno de los jefes de la ESMA o en algunas otras dependencias estatales y más de eso no podían hacer. Es decir, hasta ahí llegaban y las informaciones de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales era simplemente que no existían restricciones a la libertad o no existían órdenes de detención respecto de la persona buscada. Hubo un poco de todo, ¿no? Hubo algunos que eran absolutamente pasivos y otros que en la medida de sus posibilidades hicieron lo que pudieron en el marco de una fuerte desinformación que había al respecto. Que hubo jueces excelentes en la dictadura que jugaron su vida y fueron jueces de la dictadura el doctor Julio Mayer, el doctor Zaffaroni, el doctor César Arias, estuvieron en la dictadura y dictaron, hicieron lo que pudieron dentro de eso. Algunos les objetan porque no se fueron, etcétera, etcétera, pero bueno, ellos no fueron colaboradores. Otros jueces fueron colaboradores. En la morgue judicial de la capital federal se cometieron gravísimas irregularidades. Por ejemplo, se extendieron certificados de defunción sin la correspondiente autopsia.
Así, los militares enterraban como NN o con nombre y apellidos falsos a personas muertas en supuestos enfrentamientos armados. Había que llevarlos a los cementerios, y para llevarlos a los cementerios tenía que entrar a la morgue judicial a certificar las condiciones de muerte, ¿no? Tendrían que haber pasado por orden judicial, pero hubo una resolución judicial en que simplemente llevaban los cadáveres ahí, certificaban la muerte y los enterraban en Chacarita o en otros lados, ¿no? Pero al encontrar eso, pedimos la reapertura y el acceso a los expedientes de la morgue judicial, y hubo varios casos que se detectaron de gente que estaba desaparecida, que había sido enterradas como NN, algunas veces, otras veces con su nombre, en cementerios oficiales. En algunos casos se logró identificar los NN. Por ejemplo, uno de los casos que tuve yo fue el de una chica, Adriana Gatti, de 17 años, que estaba embarazada y que habría muerto en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Ella y otra mujer embarazada, una japonesa, de origen japonés. Bueno, ahí nosotros logramos, al lograr el acceso a los expedientes de la morgue, vimos que aparecía la chica con el apellido japonés, y a continuación aparecía el NN. Pedimos la extracción del expediente de la NN y logramos determinar que era Adriana Gatti, porque estaban todas las impresiones digitales, estaban las fotos, estaba el lugar que había sido enterrado, todo. Pero hasta ese momento de ellos habían dicho que no había nada, que no sabía ninguna información sobre Adriana Gatti. Cuando yo le avisé a la madre que vivía en España que habíamos encontrado los restos de él, ella vino para que se le entregaran esos restos, que ya a esa altura eran huesos exclusivamente, ¿no? Pero al ver, tener todos los otros datos, vio la foto. Cuando yo le digo al juez, bueno, mire, aquí está la madre que quiere ver la foto para reconocer que sea ella. No, y le va a mostrar, porque es muy impresionante la foto. Bueno, mire, la señora cruzó el Atlántico para dar la certeza de que es su hija la que está muerta. Y bueno, vio las fotos y reconoció a la hija. Y se llevó los restos, se los llevó los huesos de ella a España, donde vivía ella. La negación de justicia fue una constante para los familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Estela de Carlotto cuenta su experiencia personal a partir de la desaparición y la muerte de su hija Laura. Yo presenté un solo recurso de habeas corpus por Laura y el bebé por nacer, ante un juez llamado Russo en La Plata, que era el que recibía sistemáticamente todos los recursos de habeas corpus. Nunca contestaba, es decir, no investigaba, vamos a empezar por ahí. Y en la respuesta que recibí yo de mi recurso de habeas corpus, 3 días después del asesinato de Laura, donde el juez Russo me contesta, se desconoce su paradero, no se encuentra detenida. Y Laura había estado en un campo de concentración, en la jurisdicción del doctor Russo. Ahora, fíjate qué ironía que este doctor Russo fue convocado, acusado por la sociedad, a declarar en el juicio por la verdad de La Plata. Y se cayó muerto en la puerta, después de declarar. Yo cuando me entregaron el cuerpo de Laura, quise hacer un reconocimiento por medio de un médico. Y tampoco lo conseguí, porque no había médico. ¿Quién iba a aplazar un entierro para hacer una autopsia y que me digan cómo murió? Para que no me digan que la mataron porque ella tiró tiros primero, cuando después yo, varios años después, le exhumo, pido autorización al juez Hortel, le exhumo con la presencia del juez, de sus secretarios y de un antropólogo forense norteamericano, Clyde Snow, y el equipo de antropología que él estaba formando, y todo lo que resulta de ese estudio antropológico forense es de un asesinato frío, de espaldas en el suelo, inerme. Entonces, uno ha tenido en estos años que ir armando la historia, y todavía la tenemos que seguir armando. No está todo dicho, falta. ¿Dónde están los 30.000 desaparecidos? Aparecen los huesos hablan, pero ¿dónde están?
abusivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar son crímenes de lesa humanidad, son delitos imprescriptibles. Por eso, están siendo juzgados. Terminar con la impunidad es un reclamo de la sociedad y una política de Estado para construir un presente y un futuro de justicia. ...1976-2006... 30 años... 24 de marzo... La importancia de tener memoria... Banco Ciudad. Hola, viejito. Hola. ¿Compraste el billete? Sí. Otra vez el mismo frasco. ¿Por qué no probabas otra cábala? Cartucho, ¿qué haces? Dame el billete, Cartucho. ¿Y si se lo dejamos en una de esas? ¿Qué vas a comer, Cartucho? ¡Come! ¿No querés la ranita? Miren lo que le compramos. Lotería Nacional. Vamos a saber si hay o no ganadores. ¡Hay un ganador! ¡Y es de Vitorquita! Toda la esperanza que pones en cada jugada de Lotería Nacional le llega a la gente que más lo necesita, porque el beneficio del juego se destina a ayudar a los que menos tienen. Con Lotería Nacional ganas vos y ganan todos. Vamos hacia una nueva secundaria de 6 años, para separar a la infancia de la adolescencia en la escuela, para que los chicos lleguen mejor preparados a la universidad. Empezó el cambio en educación, y lo hacemos junto a los docentes. Dirección General de Cultura y Educación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vamos niños a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Si su hijo tiene entre 6 y 14 años y abandonó la escuela, inscríbalo en el programa de becas Volver a la Escuela. Más oportunidades para los chicos, mejor futuro para el país. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Presidencia de la Nación. Los secuestros a la madrugada, los habeas corpus denegados, los jueces cómplices, todo esto junto se llama terrorismo de Estado. Más de 18.000 habeas corpus fueron presentados durante la dictadura para conocer el paradero de personas desaparecidas. Al principio, estos recursos eran firmados por abogados. Pero cada letrado que pedía informes era sospechado de subversivo. Como consecuencia, más de 100 abogados fueron, a su vez, secuestrados y permanecen desaparecidos. El que presentaba un habeas corpus podía caer prisionero o ser directamente asesinado, como en el caso de Rodríguez Araya en la provincia de Santa Fe. Las desapariciones de abogados ocurrieron en su mayoría en los primeros meses posteriores al golpe, entre marzo y diciembre de 1976. Antes, durante la violencia desatada a partir de 1975, ya habían sido asesinados más de 20 letrados. Ernesto Moró, expresidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, lo explica de la siguiente manera. Así como Rucau, desde el Ministerio de Trabajo, comunicaba también a quienes eran los huelguistas, los delegados gremiales, etcétera, etcétera. También había muchos abogados jueces que denunciaban a sus propios colegas.
Y por eso, una de las consecuencias de este Poder Judicial en esa época es que hoy contamos con 130 abogados detenidos desaparecidos, que es un número muy elevado dentro de los que son los profesionales. Es decir, fue una de las profesiones que más víctimas tuvieron los abogados. Más allá de que también fueron, desde la abogacía se colaboró también, es decir, con el gobierno por el dictado de leyes. Porque había ahí pasado una cosa también. Los habeas corpus, al principio, lo firmaban los abogados. Pero después los fiscales recibieron orden de transmitir al Ministerio Interior los nombres de los abogados que firmaban los habeas corpus. Entonces se resolvió, por las entidades gremiales de abogados, que como la ley no establece la obligación de que un habeas corpus vaya firmado por abogados, se presentarán sin firma de abogados. No, había, pero resultaba difícil porque la mayoría desaparecía. La mayoría se tuvo que ir al exilio. O sea, nosotros los recursos de habeas corpus los hacíamos las abuelas. Íbamos al juzgado y dejábamos el recurso de habeas corpus. A los abogados también se les negaba conocimiento en causas abiertas bajo el Código de Justicia Militar. Los recursos presentados para que esas causas pasaran a la justicia ordinaria fracasaban en forma sistemática y los acusados eran defendidos por militares. Nosotros pedimos en el momento de la revisión de esas causas y la Corte ya sobre el final, no me acuerdo exactamente si es ya el final de la dictadura o la nueva Corte que vino después con Alfonsín, hizo lugar a que no habían tenido la posibilidad de fundamentar el recurso y autorizó que se presentara el recurso extraordinario. Y con eso se solucionaron varios casos, incluso uno de un cabo de la Fuerza Aérea llamado López, que estaba acusado de un sabotaje, un intento de sabotaje en unos aviones Mirage que estaban en la base en Morón, en Palmar. Bueno, en esos casos se autorizó la interposición de recursos y se logró sacarlos a ellos. Logramos sacarlos porque de acuerdo a las condenas que le habían impuesto a la justicia militar, les tenían que haber seguido presos varios años más, pero salieron en el primer año del gobierno constitucional. Durante el proceso, Alberto Iribarne, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ejercía como abogado especialista en Derecho Comercial. Sin embargo, como militante peronista refrendó pedidos de habeas corpus, lo cual le causó problemas en su sociedad con otros letrados. Una de las acciones de resistencia al proceso militar había sido el 27 de abril del 79, el paro que hizo en ese momento la Comisión de los 25, que fue un muy lindo paro, y ahí, de algún modo, bueno, éramos un grupo de abogados, yo presenté un recurso de habeas corpus, salió en el diario de la Nación, salió mi nombre completo, porque encima yo me llamo Alberto Juan Bautista Iribarne, o sea que no podía ser un homónimo. Y yo en ese momento tenía un estudio, una participación como socio, pero de algún modo yo seguía haciendo política, participábamos en distintas publicaciones obviamente clandestinas, hacíamos reuniones, las cosas que podíamos hacer desde la política, pero manteniendo un poco el estudio al margen, mi trabajo al margen, al aparecer ahí en los diarios que me presentaron recursos de habeas corpus, qué sé yo, ahí tuve que abandonar la sociedad. No, me dijeron, fue muy gracioso, ¿no? Porque dicen, no, pero con esto, vos estás haciendo estas cosas, nos pueden allanar el estudio, pueden entrar a romper todo. Ya no se preocupaban por mi salud, sino más por lo que podía significar el estudio. Pero fue así. Los socios tuvieron miedo, dijeron, no, por favor, disolvamos esto porque no es conveniente para el estudio que haya una persona que esté haciendo estas cosas. Octavio Carsen se vinculó con el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, desde su fundación en 1980. La entidad la integraron, entre otros, Emilio Miñone, Luisa Mora, Marcelo Parrilli y la actual ministra de Defensa, Nilda Garré. CELS había sido fundado por un grupo de abogados que pertenecían también a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que recuperó todos los archivos con los nombres de los desaparecidos. O sea, llevó el primer índice que se dio publicidad no desde la Argentina, sino se dio publicidad desde San Pablo, desde la Vicaría del Arzobispado de Santiago, de San Pablo, que se llamaba
clamor. Carsten recuerda que los abogados del CELS tuvieron cobertura de medios y embajadas extranjeras por un hecho fortuito. Cuando estaba todavía el CELS por mudarse de un local que tenía en la calle Viamonte, y enfrente a tribunales, al Viamonte y Uruguay, se estaba por mudar a la calle Sarmiento, atrás del centro San Martín. Una noche empezaron a detener a los directivos del CELS. Y cuando fueron a detenerme en Miñones, estaba en la casa de él, estaba Marcelo Parrilli también. Entonces lo detuvieron a Marcelo también. A los otros abogados en ese momento no pasó nada con los otros abogados. Pero ellos los detuvieron a todos, pero pasó una cosa bastante interesante en ese momento. Carmen Apacó estaba hablando por teléfono con una señora, Marqueta Freund, que era una especie de coordinadora en Estados Unidos de Amnesty Internacional. Entonces cuando vio que venían las Fuerzas Armadas a buscarla, a detenerla, le dijo por el teléfono, mira, aquí llegan a buscarme las fuerzas conjuntas y pienso que ya deben haber detenido a los otros compañeros. Y eso era como las 11 de la noche aquí. En los diarios de los que salían en la mañana en Estados Unidos salían los grandes titulares que habían sido detenidos los seis dirigentes activistas por los derechos humanos en Argentina. Inmediatamente se movieron los embajadores de varios países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra. Y los tuvieron presos un tiempo y después los liberaron, devolvieron los archivos que tenían. Y no pasó más nada. A partir de ese momento hubo una sombrilla para los abogados que trabajaban en el CELS, que era buena, ¿no? Más o menos buena. La falta de una justicia independiente durante el proceso alcanzó notoriedad internacional. Un tribunal helvético, por ejemplo, negó la extradición de 5 ciudadanos argentinos que estaban exiliados en Suiza y eran reclamados desde Buenos Aires. La justicia suiza entendió que si esas personas eran enviadas a la Argentina, no había garantías para su vida. El canciller Jorge Tayana remarca que la Argentina dictó leyes de reparación económica. También hubo indemnizaciones para los detenidos por razones políticas entre 1976 y 1983, así como para los familiares de los desaparecidos. Bueno, primero Argentina es un país que tuvo leyes de reparación de las víctimas de la dictadura la más completa que yo conozco, digamos, ¿no? O sea, ha hecho un esfuerzo grande por tratar de, al menos en la parte que corresponde, reparar parte de ese sufrimiento y reconociendo la responsabilidad del Estado. Eso ha sido una política general. En cuanto a la gente del exilio, en una gran mayoría volvió. Masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar son crímenes de lesa humanidad, son delitos imprescriptibles. Por eso, están siendo juzgados. Terminar con la impunidad es un reclamo de la sociedad y una política de Estado para construir un presente y un futuro de justicia. Vamos hacia una nueva secundaria de 6 años, para separar a la infancia de la adolescencia en la escuela, para que los chicos lleguen mejor preparados a la universidad. Empezó el cambio en educación, y lo hacemos junto a los docentes. Dirección General de Cultura y Educación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Un pañuelo blanco, chupar, una madre, el terror, una ronda, una desaparición, una abuela, un golpe. Un pañuelo blanco, chupar, una madre, el terror, una ronda, una desaparición,
marzo de 2006, 30 años del golpe de Estado. Nada significa lo mismo. Entre todos te estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Canal 7. Argentina. Vamos niños a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Si su hijo tiene entre 6 y 14 años y abandonó la escuela, inscríbalo en el programa de becas Volver a la Escuela. Más oportunidades para los chicos, mejor futuro para el país. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Presidencia de la Nación. Nos adentramos en la participación de la Iglesia durante la dictadura militar. ¿Cómo actuaron las cúpulas? ¿Quién fue quién en esta historia? Aquellos que se abrazaban a los dictadores y los otros que le hablaban a su gente para contarle lo que estaba pasando en la Argentina. La máxima jerarquía de la Iglesia Católica Argentina mantuvo una actitud de colaboración con los dictadores. Estuvieron comprometidos con la dictadura militar. Incluso algunos avalaron hasta las torturas. ¿Fueron cómplices? Totalmente cómplices, porque sabían, manejaban listas, estaban muy en contacto con las Fuerzas Armadas. Y creo que la concepción de todo esto parte de la doctrina de la seguridad nacional, donde el mundo lo dividen. Por un lado, hablan de la civilización cristiana y occidental, donde se identificaban muchos sectores de la Iglesia católica, y por el otro lado, la contraposición a esto era el comunismo, el socialismo, todo aquello que se oponía a esa concepción ideológica que la dictadura decía defender. El confesor de Jorge Rafael Videla, Adolfo Tórtolo, arzobispo de Paraná, estuvo a cargo simultáneamente del Vicariato General de las Fuerzas Armadas y de la Conferencia Episcopal hasta 1976. Ese año fue reemplazado al frente del episcopado por Raúl Francisco Primatesta, arzobispo de Córdoba. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, asegura que Juan Carlos Aramburu, Antonio Quarrachino y Antonio Plaza eran otros de los prelados consustanciados con el régimen militar. Estaba Plaza, Quarrachino, Aramburu, estaban varios obispos, Tortolo, que avalaban toda esta política de la dictadura militar, pensando de que esto era la salvación contra el comunismo. Monseñor Antonio Plaza era obispo de La Plata y capellán mayor de la policía bonaerense, que por entonces estaba al mando del coronel Ramón Camps. Son abrumadores los elogios derramados por Camps sobre Plaza en su libro Punto Final. El obispo defendió la llamada ley de autoamnistía dictada en los últimos días del proceso
por considerarla una norma evangélica y siguió en su cargo hasta entrada a la democracia en 1986. ¿Vos te crees que Plaza era mejor que Camps? Si Plaza tenía de secretario abajo en el sótano donde nos mandaban a dar la denuncia, un tipo vestido de cura que era un comisario de policía, se llamaba Sosi, que nos enteramos después de mucho tiempo, y el tipo te sacaba más informe de los hijos que tenías en tu casa del que se habían llevado, y por eso lo empezamos a desconfiar. Pero vos ibas a la catedral y Plaza te atendía, y todo, y bueno, vaya a dejar la denuncia, y bajaban, te atendía el tío, otro cura, te tomaba todos los datos, y le empezamos a desconfiar porque nos preguntaban mucho de los hijos que teníamos en la casa. Entonces, qué sé yo, le decía, sí, no está, qué sé yo, tampoco no éramos, no le íbamos a decir dónde estaba. Y entonces empezamos a desconfiar y nos dimos cuenta que el tipo era un comisario de policía, se llamaba Sosi. O sea, que la colaboración era directa. Los entrevistados, en cambio, rescatan la labor y el compromiso con los perseguidos de parte de los obispos Jaime de Nevares, Jorge Novak, Esteban Gesaine y Alberto Devoto. Tenemos un Jaime de Nevares, un Novak, Gesaine, Devoto y muchos otros obispos, no muchos, creo que de la mano nos sobrarían dedos, pero que asumieron un compromiso muy claro y muy concreto junto al pueblo. Monseñor de Nevares empezó a mandar cartas a las madres, de su puño y letra, sí. Cartitas pequeñitas, ¿no? Tenía como un formulario donde te escribía que bueno, que él rezaba por nosotros, que nos quería, que estaba para lo que necesitaba. Entonces enseguida nosotros le contestábamos, imagínate, tener una carta de él era como una maravilla. Y él hacía muchas cartas a la gente, entonces te recibía, te atendía, lo mismo que Nova, ¿viste? Hubo algunos obispos, unos más y otros menos, Gesaine también era un tipo que te recibía, y después muchos curitas, ¿no? Te avisaban, decían, allá en la villa tanto hay un curita y allá íbamos todas las madres a ver al curita que te atendía, porque nadie te atendía, nadie te daba nada, ¿no? Pérez Esquivel asegura que al Vaticano llegaban informaciones distorsionadas de lo que ocurría en la Argentina y cuenta un diálogo clave que mantuvo con el nuncio apostólico Pío Laghi. Yo recuerdo la primera visita con el Papa, que fue en el año 81, fue muy dura, y que el Papa tenía una visión de mi persona y del trabajo en derechos humanos totalmente distorsionado, y eso no podía ser sin la información desde la nunciatura y desde varios obispos. Recuerdo que una reunión que tuve con Pío Laghi, entre las reuniones que teníamos en la nunciatura, en un momento a Pío Laghi voy en una forma muy frontal y le digo, ustedes no pueden seguir en esto. Ustedes tienen que asumir una responsabilidad, la nunciatura, junto al pueblo, denunciar lo que está pasando en el país. Recuerdo que se enojó muchísimo y me dice, pero ¿qué quiere que haga? Ayer estuvieron aquí los comandantes, Videla, Macera, Agosti, y le digo las cosas. Me dice, y usted me viene a reclamar aquí, yo soy el representante del Papa, yo no puedo hacer lo que los obispos argentinos no quieren hacer. La represión ilegal no excluyó a los religiosos. A la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet se suma la muerte del obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. En julio de 1976, 2 sacerdotes del Chamical, La Rioja, aparecieron muertos con signos de haber sido torturados. 2 semanas después, el 4 de agosto, Angelelli se dirigía en auto desde el Chamical hacia la capital de la provincia, llevando pruebas que responsabilizaban al ejército y a la Fuerza Aérea por el asesinato de los 2 curas. El cadáver del obispo apareció con los brazos en cruz, el cráneo destrozado, a 25 metros de donde había volcado su coche. La justicia caratuló la muerte como accidente y la archivó. Pericias posteriores demostraron que el cuerpo no pudo haber salido naturalmente del auto de esa manera. Uno de los hechos más sangrientos perpetrados contra sectores católicos fue el asesinato de 5 integrantes de la Orden de los Palotinos. Eduardo Kimmel, periodista y escritor, es autor del libro La masacre de San Patricio, que relata cómo 3 sacerdotes y 2 seminaristas fueron acribillados dentro de su iglesia en el barrio porteño de Belgrano. El quíntuple crimen ocurrió el 4 de julio de 1976. En las primeras horas de aquel día, una noche de invierno muy fría, un grupo de tareas
casi con seguridad de la Escuela de Mecánica de la Armada, ingresó a la casa parroquial, probablemente entre 1:30 y 2 de la mañana. Tomó a los 5 religiosos que estaban en ese momento, Alfredo Kelly, Alfredo Liden y Pedro Dufo, los sacerdotes, Salvador Barbeito y Emilio Barbetti, los seminaristas, los identificó, revolvió todo y tras estar aproximadamente 1:30, 2 horas dentro de la casa parroquial, los llevó al living del primer piso, los encañonó, los obligó a tirarse en el piso y allí los 5 religiosos fueron brutalmente asesinados. Para dar simplemente un caso, en el cuerpo de Salvador Barbeito se encontraron más de 28 proyectiles incrustados. Hay un comunicado que es increíble, que es del propio 4 de julio en la tarde. El primer cuerpo del ejército larga un comunicado atribuyendo el asesinato de los palotinos al accionar de los grupos subversivos. Es decir, que la primera reacción de las propias Fuerzas Armadas era tratar de atribuir el crimen de los religiosos a la actividad de algunos de los grupos guerrilleros como Montoneros, SERP, etc. El comunicado oficial decía textualmente: elementos subversivos asesinaron cobardemente a los sacerdotes y seminaristas. El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia San Patricio, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener patria, tampoco tienen Dios. La iglesia tuvo una actitud importante en los primeros días, a tal punto que el 6 de julio, o sea, 2 días después de aquel domingo en el cual fueron asesinados los palotinos, el arzobispo de Buenos Aires, Aramburu, y el entonces nuncio apostólico Pío Lagui tuvieron una reunión con la Junta Militar, donde reclamaron por algunos hechos, como el de los palotinos, que afectaban la situación de la Iglesia Argentina. Era como decirle a las Fuerzas Armadas, pedirle explicaciones primero por lo que estaba ocurriendo, habida cuenta que no fueron subversivos los que mataron a los palotinos, sino que había sido un grupo de tareas de las Fuerzas Armadas, pedirle explicaciones y en realidad tratar de exigirle a las Fuerzas Armadas que restringieran su accionar dentro de la Iglesia. Algo así como decirle, dentro de nuestra casa, los que nos vamos a encargar de la limpieza vamos a ser nosotros y no queremos que ustedes intervengan. Lamentablemente, con el tiempo transcurrido uno puede determinar que la reacción de la Iglesia fue muy débil y muy pobre, porque los sectores progresistas, los sectores innovadores dentro de la Iglesia siguieron siendo perseguidos. Las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar son crímenes de lesa humanidad, son delitos imprescriptibles. Por eso, están siendo juzgados. Terminar con la impunidad es un reclamo de la sociedad y una política de Estado para construir un presente y un futuro de justicia. Katy. Cuando le pedís que lave el guardapolvo de tu hijo, querés que quede bien blanco. Cuando le pagás el sueldo, ¿se lo pagás en blanco? Ahora con una mínima cuota mensual podés brindarle jubilación y obra social a tu empleada y deducirla de tus impuestos. El trabajo en blanco. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Hola, viejito. Hola. ¿Compraste el billete? Sí. Otra vez el mismo frasco. ¿Por qué no probabas otra cábala? Cartucho, ¿qué haces? Dame el billete, Cartucho. ¿Y si se lo dejamos en una de esas? ¿Qué vas a comer, Cartucho? ¡Come! ¿No querés la ranita? Miren lo que le compramos. Lotería Nacional. Vamos a saber si hay o no ganadores. ¡Hay un ganador y es de Vitorquita! Toda la esperanza que pones en cada jugada de Lotería Nacional le llega a la gente que más lo necesita, porque el beneficio del juego se destina a ayudar a los que menos tienen. Con Lotería Nacional ganas vos y ganan todos. Vamos hacia una nueva secundaria de 6 años, para separar a la infancia de la adolescencia en la escuela, para que los chicos lleguen mejor preparados a la universidad. Empezó el cambio en educación, y lo hacemos junto a los docentes.
Dirección General de Cultura y Educación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El 24 de marzo se cumplen 30 años de un golpe que nos sigue doliendo a todos. Clarín presenta un suplemento especial sobre la dictadura más sangrienta de la historia argentina. La política, la economía, la cultura, la educación, el deporte, los derechos humanos y la vida cotidiana de aquellos años. Además, un dossier con documentos y materiales inéditos sobre cómo la dictadura exportó el terror. Un suplemento para guardar y mantener viva la memoria. Este viernes, gratis con Clarín, el gran diario argentino. Escuela, que ya empieza un nuevo día, tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida, tienes el derecho de aprender y de soñar. Si su hijo tiene entre 6 y 14 años y abandonó la escuela, inscríbalo en el programa de becas Volver a la Escuela. Más oportunidades para los chicos, mejor futuro para el país. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Presidencia de la Nación. La masacre de los palotinos, un hecho del que muchos no quieren siquiera mencionar. Les vamos a contar de qué manera la Iglesia o parte de ella encubrió la información y de qué otra forma las Fuerzas Armadas comunicaron al territorio nacional qué había pasado aquel día en Belgrano R. La masacre de la iglesia de San Patricio tuvo un sobreviviente. De no ser por un viaje de estudios, los muertos en la parroquia de Belgrano habrían sido 6. Se trata de uno de los seminaristas, de este grupo de jóvenes que estaban innovando el ambiente en San Patricio, Roberto Quilmit, más conocido como Bob. Él estaba en esos momentos cursando en Medellín, dentro del marco de la CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Este fue el motivo por el cual no estaba aquel 4 de julio en Buenos Aires. Cuando él regresa a Buenos Aires se encuentra con aquella comunidad de la cual él había sido un protagonista muy importante, había sido destruida, devastada, y existieron siempre muchos reparos para ordenar a los sacerdotes. El cardenal Aramburu demoró hasta 1978 la ordenación del seminarista sobreviviente de Roberto Quilmit y le prohibió dar sermones hasta 1982. Ya como sacerdote, el padre Bob hizo trabajo social en la localidad bonaerense de Munro. Tiempo después se traslada a una comunidad aborigen en Santiago del Estero, en los Juríes, ¿cierto?, donde participa activamente en la organización de campesinos de origen nativo por reclamo de tierras, supuestamente propiedad de terratenientes, un tema que tiene vigencia hasta la actualidad. Por esa militancia activa junto a los campesinos, finalmente el entonces obispo Gotau de la ciudad de Añatuya exige a los palotinos el desplazamiento de Roberto Quilmit, o sea, su salida de esa diócesis porque molestaba a los intereses de los terratenientes. Y lamentablemente, bueno, Quilmit es obligado a retirarse y poco tiempo después se retira del sacerdocio. El obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, murió en un extraño accidente automovilístico casi calcado al de Angelelli. Ponce de León se dirigía a la capital junto a un colaborador con documentación sobre la represión ilegal en el área industrial de San Nicolás y Villa Constitución. El obispo fue internado y murió en una clínica donde a su médico de cabecera le prohibieron ingresar a verlo en la sala de terapia intensiva. Los sospechosos por esta muerte fueron Carlos Ores Mason, jefe del primer cuerpo del ejército, y el teniente coronel Saint Amant, jefe del regimiento con asiento en San Nicolás. El 7 de mayo de 1977, la Comisión Permanente del Episcopado emitió un documento en el que se hacía eco de las denuncias que recibía sobre la desaparición de personas. Días después, Jorge Rafael Videla hizo declaraciones en relación a ese documento y reconoció la existencia de desaparecidos. Carecería de sentido ético, yo quisiera ocultar a través de esta pregunta que usted me hace, o a través de la manifestación de la Iglesia Argentina, que en nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer.
Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. Entre sus hipótesis, Videla mencionó como causa de desaparición el suicidio o la eliminación de las personas por parte de las organizaciones guerrilleras y solo en última instancia aludió a posibles excesos cometidos por las Fuerzas Armadas. En sus declaraciones y documentos durante el proceso, la Iglesia hizo innumerables referencias a la paz, la reconciliación, el perdón y el olvido. En 1982, el cardenal Aramburu sostuvo, en un reportaje concedido en Roma, que en la Argentina no hay fosas comunes y a cada cadáver le corresponde un ataúd. También divulgó el rumor, hay desaparecidos que viven tranquilamente en Europa. No solo lo que no hicieron, que nunca pidieron por los desaparecidos, sino la colaboración directa que tuvieron con el ejército y la marina. Ellos eran sacerdotes militares y militares sacerdotes, que es la peor mezcla que se puede concebir. Había militares que eran sacerdotes y ellos fueron los primeros que acompañaron los vuelos de la muerte. Ellos, cuando bajaban de tirar a nuestros hijos vivos al río y al mar en el 79 que empezó esto, ellos los confortaban, le decían que lo tenían que hacer por amor a la patria. Eso decía Tortolo a los sacerdotes que confortaban a los que volaban los aviones. La iglesia bendecía a los cuerpos que iban a salir a matar gente. Hay un libro de un sacerdote que se llama Marcial Castro, donde es espeluznante, cuenta o dice que lo escribió porque muchos oficiales independientemente iban a contar sus pesares que le ocasionaban los crímenes que cometían. Y el libro está escrito explicando cómo todo eso está bien. Que todo eso estaba bien, porque si lo hacían creyendo que estaban haciendo el bien, como el peor de los pensamientos de la Inquisición, estaba bien, porque ellos no lo hacían porque eran malos, sino porque creían que hacían el bien. Y si mataban a inocentes creyendo que eran culpables, no estaba mal, porque ellos creían que eran culpables. Y el Papa, que nosotros lo vimos 3 veces, nunca hizo nada. Cuando yo le dije Santo Padre, porque él dijo que había desaparecidos vivos el 5 de julio del 80 en Porto Alegre, nos dijo que había desaparecidos vivos. Nos dio una esperanza, imagínate vos. Cuando pasaron 3 años y no nos atendió, nos fuimos a ver al Vaticano. Y en el Vaticano me atendió y me dijo que él ya había hecho. Y yo le dije, ¿pero qué es lo que hizo? Nosotros no nos vimos a los hijos que usted dijo que estaban. Y entonces me regaló un rosario. Y yo se lo devolví. Le dije, Santo Padre, cruces tengo muchas, no quiero más otro. Y le devolví el rosario. Creador del Servicio de Paz y Justicia, un grupo ecuménico por los derechos humanos, Pérez Esquivel obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1980, cuando todavía estaba bajo libertad vigilada por los militares. Antes había sido secuestrado, torturado y blanqueado finalmente como preso político. A mis compañeros de lucha en América Latina que están aquí presentes, y también a las queridas madres de Plaza de Mayo. Pérez Esquivel es quizás el único sobreviviente de los llamados vuelos de la muerte. Ahí me detienen, en el Departamento Central de Policía. Me llevan a un centro de torturas, ahí en la calle Moreno, al 1500, la Superintendencia de Seguridad Federal. Ahí estoy 32 días encerrado en un tubo, calabozo muy pequeño, ¿no? ¿Solo? Solo, sí. Era un centro de torturas eso. Y el 5 de mayo del año 77 me sacan una noche, me encadenan, me llevan esposado, me meten en un celular y me llevan al aeródromo de San Justo. Ahí me encadenan en un avión, me pasan la cadena por las esposas, me encadenan la cadena en los pies y me atan con un candado al asiento del avión. El avión carretea, sale y está como 2 horas, 2 horas y media volando sobre el río de la Plata, esperando la orden de tirarme. Y yo veía la isla Martín García, la Barra de San Juan, Colonia, las luces de Montevideo. Entonces el avión va y viene, hasta que la guardia del avión, el piloto recibe una orden de trasladarme a la base aérea de Morón. En la base aérea de Morón me tienen ahí encadenado en el avión
más o menos otras 2 horas, donde ahí se deciden qué hacer conmigo. Cuando regresa el oficial con la guardia, yo tenía otra guardia que me controlaba, aunque no podía moverme, ¿no?, en el avión, me dice, póngase contento, lo llevamos a la U9. La U9, la prisión de La Plata, que era la prisión de máxima seguridad. Y bueno, yo nunca pensé que me iba a poner contento que me lleven a una prisión. Y había algo que en el avión no lo pude dejar de pensar. Cuando estoy encerrado en ese calabozo, en ese tubo, en la Superintendencia de Seguridad Federal, cuando, claro, era un olor nauseabundo, tenía que golpear la puerta para que me permitan ir a un baño, que era tan nauseabundo como el calabozo, ¿no? Pero, en fin, y pude ver que entró la luz. En la pared del calabozo, de ese centro de tortura, había muchas leyendas. Nombre de club de fútbol, nombre de seres queridos, oraciones, insultos. Pero había una gran mancha de sangre en la pared. Y escrito con esa misma sangre, se veían hasta las impresiones digitales, Dios no mata. Eso no lo puedo olvidar nunca, eso me queda grabado para siempre, ¿no? Y para mí pienso que es el acto de fe más profunda de un prisionero o una prisionera que con su propia sangre escribe Dios no mata. Dios no mata. Es la frase utilizada por Pérez Esquivel y esto le sirvió a él para aferrarse a su fe en los peores momentos, en los momentos de tortura, donde, claro, eran absolutamente acribillados los cuerpos, pero no lo lograron con las mentes y las ideas. Lo curioso es que esta dictadura, que se empecinó en restaurar el llamado ser occidental y cristiano, terminó enfrentado con los principales países de Occidente, como vamos a ver mañana en el capítulo relacionado con la Guerra de Malvinas, y asesinando a aquellos que profesaban cabalmente el Evangelio. También vamos